y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Bienvenidos, hoy tenemos buenas noticias al día martes 14 de enero 2025. Hoy tenemos buenas noticias todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y de alguna manera hablamos, ya sea por animación, ya sea por hablar de Dios, y tenemos que tener una firmeza y una autoridad. Bienvenidos. Lectura de la carta a los Hebreos capítulos 2 versículos 5-12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solamente diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él se preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y dignidad. Todos lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la escritura que Dios lo sometió todo y no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte hasta coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió, redundando en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte de su gloria y por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, el autor, guía de nuestra salvación y el santificador, y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes y las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Amén, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 21, 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó,
cállate y sal de él. El espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él. Todos se quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bien, queridos hermanos y amigos, hoy tenemos esta gran noticia. Y para eso entonces pidámosle al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos da la fuerza de poder escuchar su palabra. Santo y divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina. Y la acción del Espíritu ejerce en nosotros que estas palabras lleguen hasta nuestros corazones. Amén y amén. Bien, cuando dice la Escritura, esta en la primera lectura, nos habla, dice que el santificador y los santificados tienen la misma condición de humana. ¿Es cierto? Jesús se vino con nosotros, el Emmanuel, que se unió al hombre para que nosotros conociéramos a Él como el Salvador nuestro. Y para eso le tenemos que dar gloria por siempre y para siempre. Tanto los que ya se fueron y tanto los que estamos vivos, les tenemos que dar alabanza, le tenemos que adorarlo. Tanto los que vienen los niños y los que no han nacido, siempre será alabado el nombre del Señor. Pero me llama mucho la atención lo que nos dice aquí, esta lectura muy importante en Hebreos capítulo 2, versículo 12, el último, dice, hablaré de ti a mis hermanos en medio de la asamblea. Esta es buena noticias. Hablaré a mis hermanos en medio de la asamblea. ¿Qué tal sería si cuando tú te presentes en la comunidad y empiezas a hablar otras cosas, no la palabra de Dios? No está cumpliendo lo que dice Hebreos 12, 5, 12, o sea, capítulo 2, versículos del 5 al 12, pero exclusivamente el versículo 12. Hablaré a mis hermanos. Y eso me llama mucho la atención a mí, porque sí debemos hablar a los hermanos en medio de la asamblea. Pero ¿qué tenemos que decir? Palabra de Dios. Hablaré a mis hermanos en medio, pero ¿qué va a hablar en medio de la asamblea? O sea, la congregación. Acuérdense que la iglesia es asamblea o congregación. O sea, el miembro o el cuerpo de Cristo. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué tenemos que hablar? Cuando se trata de la palabra de Dios, tiene que hablar palabra de Dios. Y por eso encuentro aquí algo especial, aquí en primero ¿qué? De Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pero me llama la atención también lo que dice el 10, pero dejo tarea para su casa, porque esos son los dones y carísimos que hayamos recibido y lo tenemos que aplicar. Pero el versículo 11 dice, si alguno habla, que sea palabra de Dios. Si cumple algún ministerio, háganlo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que tenemos que hablar en medio de la asamblea palabra de Dios para que Jesús sea glorificado? Imagínense ustedes que viene a hablar en un grupo de asamblea y habla otras cosas que nada que ver con la palabra de Dios. Claro que necesitamos formaciones de alguna manera, pero no.
para un momento como este. Habemos que clasificar. Ahora, si tenemos asamblea todos los días, bueno, podemos clasificar de una forma de, tal vez de formación, qué sé yo, pero cuando es palabra de Dios, que tenemos que hablar palabra de Dios, para esa es nuestra misión y para eso nos dio el Señor el poder. Mire lo que dice aquí. Lo vuelvo a leer otra vez. Si alguno habla, que sea palabra de Dios. Si cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, con el poder de Dios. Wow. Y por eso nos habla ahí Hebreos muy bonito. Dice también aquí en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice, soy yo, Pablo, en persona, que le suplico por la mansedumbre y bondad de Cristo, ese Pablo tan humilde entre ustedes y tan intrépido cuando está lejos. No me obliguen cuando esté ante ustedes a actuar con autoridad como estoy diciendo y como me atrevo a hacerlo, con algunos que piensan que yo no quiero crearme problemas. Humanas es mi condición, pero no es mi combate. Nuestras armas no son las humanas, pero tiene la fuerza de Dios para destruir fortalezas de todos estos argumentos. O sea, somos humildes con todos los hermanos, pero cuando hablamos algo que tenemos que destruir, tenemos que hablar con autoridad que el Señor nos ha dado, con esa fuerza, con esa fortaleza, para quitar todo argumento, como dice el Señor ya en el Evangelio, que aquel demonio que estaba poseído, aquel hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, cuando escuchó, ¿qué quiere con nosotros, Señor? ¿Y qué autoridad dice el Señor? Cállate y sal de él. Esa es la autoridad que nosotros podemos tener, porque el Señor dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Pero ahorita no lo tengo la cita, pero cuando llegamos a esta cita podemos platicar. Dice el versículo 5, ya sea soberbio y que se opone al conocimiento de Dios, y todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros, a someterse a Cristo. Wow. Aquí está lo buenísimo. Entonces, nuestra autoridad es con el Señor. Ahora, cuando dice el Evangelio, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina a este hombre? Tiene este hombre autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos. Esta autoridad el Señor dio. Por ejemplo, en San Juan 20, 21, 22, 23, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes ¿para qué? Y reciba el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados, a quienes no perdonan sus pecados quedan retenidos. Eso es una autoridad total que le dio el Señor Jesús a los discípulos. Y cuando dice, ¿qué autoridad? Que hasta los inmundos lo obedecen. Mire, en San Mateo capítulo 7, versículo 28 dice, cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba porque lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. Termino con esto. Con la autoridad que nosotros tenemos que dar y enseñar es con la palabra de Dios. Por tiempo se me ha terminado, pero solo termino con la carta de Tito, capítulo 2 versículos 15 nos dice algo buenísimo. Tú enseñas estas cosas, dice Pablo a Tito. Tú enseñas estas cosas, aconsejando. Voy a enseñar las cosas de Dios y en el mismo lugar estoy aconsejando y reprendiendo. Tengo que reprender al enemigo. Tengo que reprender el pecado que está en nosotros, porque solo así el enemigo puede salirse, como le pasó a este hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. Con toda autoridad. No dejes que nadie te menosprecie. No importa la capacidad, si tú eres talentoso, tú eres titulado, tú eres un teólogo o un erudito o uno de los filósofos o doctor de Sagradas Escrituras. No importa.
Lo importante es que tú tengas el Señor en tu corazón y que sea obediente a la palabra del Señor. Ayer habíamos hablado que crea arrepentíos, o sea, arrepiéntense, dice la escritura. Lo escribí mal, pero perdóname, queridos hermanos, pero dice, arrepiéntense y crea el evangelio. Pero si no estamos creyendo el evangelio, estamos hablando otras cosas. Y por eso es necesario que seamos sometidos bajo la dirección de Dios, como dice Pablo. Yo soy humilde con ustedes, pero pues si tengo que reprender y lo tengo que hacer con todo, con aquel que está fuera del pensamiento de Dios. Dios les bendiga, sigamos adelante en la reflexión.